Yeray Robles, todos bienvenidos. Gracias por estar en clases. Y hacer un recuento un poquito, ¿no es cierto? La semana pasada dejé una pequeña actividad, que era bastante simple, espero que vayan llegando, ¿no es cierto? Creo que de esa manera, con trabajos bien breves, ¿no es cierto? Creo que podemos adentrar un poco y darle un hilo conductor a toda esta macrounidad que se llama, ¿no es cierto?, base de la institucionalidad y participación democrática en Chile, que algo que está muy presente y que sin la pandemia hubiese sido un tema muy fuerte durante este año, con todas las elecciones que teníamos, por lo tanto, es un tema fuerte y que para nosotros es importante. Así que recordar que todos los alumnos que tengan trabajo atrasado, por favor, ponerse al día y para comenzar esta clase. Ya. Hoy vamos a hablar, Jonathan se debe acordar, Gladys también, un tema muy interesante. Las famosas elecciones presidenciales del 2017, ¿no es cierto? Donde todos saben que ganó, ¿cómo se llama el presidente actual? Sebastián Piñera. Ya. Ni el hombre mejor. Muy bien. ¿Ya? Ahora la pregunta, y qué bueno porque ahí alguien dijo Paraña, etcétera, pero ahora quiero que pongan mucha atención a esta clase, porque esto les va a llamar mucho la atención, porque ustedes dirán, ¿cómo Piñera, si tanto la aprobación que tiene es mínima, llegó a tener un 6%, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces está gobernando? Y eso quiero que lo entiendan hoy en día, y obviamente los que somos ya... Porque el 50% dicen que no fue a votar, po. Y a eso queremos llegar, pero también hay otros factores, entonces quiero que esta clase la tengan súper clara y que pongan mucha atención, porque no es solamente quienes participaron, los que no fueron a votar, que uno podría echarle la culpa también, sino que hubo otros aspectos que vamos a mencionar. Comenzamos, queridos. La segunda vuelta presidencial se mantiene baja respecto a la primera, ¿ya? Es decir, la primera vuelta fue muy poca gente a votar, y la segunda vuelta, cuando estaban los dos candidatos, ¿no es cierto? En este caso, Sebastián Piñera, ¿no es cierto? Junto con el otro candidato, ¿no es cierto? También fue bajo, Alejandro Guillé. Esta fue la primera vuelta. Quiero que pongan mucha atención aquí a esta imagen. Todos miren esta imagen. La primera vuelta, por el candidato que iba a ir a la elección, en este caso de presidencial oficial, quienes iban por la derecha, se presentaban como candidatos de la derecha. José Antonio Kast y Sebastián Piñera. Ganó Sebastián Piñera, y por lo tanto él representó a la derecha. Habían dos candidatos de derecha, y por lo tanto, como él ganó en la primaria, él representó. Pero en cambio, ¿no es cierto? Cuando se fue, en este caso, en la primera ronda, ustedes se dieron cuenta, miren, quiero que aquí pongan mucha atención. Había muchos candidatos, si ustedes se dan cuenta, en esta primera vuelta, había muchos. Y ganó, ¿no es cierto?, Alejandro Guillé. Beatriz Sánchez tuvo un 20%, estuvo muy cercano a Alejandro Guillé. Sebastián Piñera tenía 36, uno decía, pero ganó. No, para que la Constitución establece que se tiene que ganar con el 50% más uno en la segunda vuelta. Pero hagamos la sumatoria, y aquí importante, chiquillos, que... Como 5 millones de votos no hay, o menos, no hay más de 5 millones. Ya, todos decimos ya, ¿quiénes van a segunda vuelta? De acuerdo a Carolina Goich, que representaba la DC con 5,88, Beatriz Sánchez 20,27, Marco Enrique Dominani 5,7, Eduardo Ortez, que representaba, ¿no es cierto?, a la izquierda más populosa en ese momento, 0,51, Alejandro Navarro 0,36, Alejandro Guillé 22,70. Si uno suma, voy a mirar el chat a ver si alguien... se están inscribiendo, muy bien, gracias. Hasta el momento, muy bien. Tenemos una participación de 23 alumnos, de un total de casi 90 alumnos de... a ver, 80 alumnos. Si ustedes hacen la sumatoria, la centroizquierda
sumamos 20, más 22 da 42, ¿no es cierto? Más 5, 47, más 5, 52, y más todo lo que viene después, las comas. Se supone que Alejandro Guillet debería haber ganado. Se supone que todo esto, insisto, Carolina Goich, Beatriz Sánchez, Marco Enrique Minami, Eduardo Ortiz, Alejandro Navarro, ¿no es cierto? Y Alejandro Guillet representan a la centro izquierda. En cambio, si yo sumo a los candidatos de derecha, 36 más 7, ¿cuánto da? 43. ¿No es cierto? ¿Quién hubiese ganado las elecciones? Alejandro Guillet. Entonces, ¿por qué ganó Sebastián Piñera? Entonces yo les dije, en un principio de esta clase, yo les dije, aquí no solamente porque la gente no fue a votar. Changos. Ahora que, por eso, todos piensan, no, le echamos la culpa a Piñera, etcétera. Pero ¿por qué no ganó Guillet si yo sumo a todos los que son parecidos a su tendencia política? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el camino? Piñera ganó en la segunda vuelta con un 54-57. Y Guillet, que debería haber obtenido este resultado, obtuvo 45,43. Sospechosa la cosa, ¿eh? No, no es sospechoso. No es sospechoso. Y te voy a explicar por qué. Ocurre, y por eso quiero que lo entiendan, porque la derecha siempre tiene y lo expliqué una vez en clase, y espero que lo recuerden todos los... ¿Cuántos alumnos tengo en clase? Tengo 21 alumnos. Creo que lo entiendan súper claro. La derecha tiene mucho más conciencia política, social, y por lo tanto, ellos van a votar. Ellos van a votar. Es más, cuando Sebastián Piñera fue el único candidato de derecha a la segunda vuelta, José Antonio Kast, su primo, ¿no es cierto?, Felipe Kast, ¿ok? Y también Osandón, que fueron los candidatos a las primarias, fueron a hacerle campaña a Sebastián Piñera. La derecha unida se juntó y fue a hacerles campaña a Sebastián Piñera. ¿Se entiende? Los candidatos derrotados por Sebastián Piñera, en vez de hacerle la cruz, fueron a apoyarlo y hacer campaña por él. En cambio, Alejandro Guillet, ninguno de estos personajes, Beatriz Sánchez, Carolina Goich, Marco Enríquez, Eduardo Artés, Alejandro Navarro, lo apoyó. Es más, 2 días antes de las elecciones, de la segunda vuelta, el grupo que estaba aquí, donde estaba Boric, ¿no es cierto?, Giorgio Jackson, dijeron, voten por la persona que, en este caso, sea contrario a Sebastián Piñera, sin nombrar a Alejandro Guillet. 2 días antes. Ninguno le hizo campaña. Ninguno de todos los personajes, Carolina Goich, Beatriz Sánchez, Marco Enríquez, Eduardo Artés, Alejandro Navarro, para que no saliera Sebastián Piñera, ninguno le fue a ayudar, en este caso, a hacerle propaganda, en este caso, a Alejandro Guillet. Ninguno. ¿Se entiende? Digan, levanten la manito. ¿Usted, Jonathan, entendió? ¿Se dan cuenta? Se supone que en este caso la centroizquierda tendría que haber obtenido esto, pero ninguno de los aliados, en este caso del mismo sector económico, apoyó a Alejandro Guillet. ¿Se dan cuenta? Entonces es fácil decir que la gente... Aquí hubo, en este caso, les voy a pedir que bajen el silencio, gracias, el ruido que estaba de fondo. Si ustedes se dan cuenta, nadie fue a apoyar a Alejandro Guillet. Nadie se esperaba este resultado, pero eso fue una traición de la centroizquierda. Y Sebastián Piñera, con el apoyo de sus aliados, a los cuales había derrotado en primaria y en la primera elección presidencial, le hicieron campaña. Porque ellos tienen conciencia de clase, tienen conciencia, ¿no es cierto?, de que hay un poder que hay que mantenerlo. Pero ¿y el resto?
El resto de los personajes que aquí yo nombro, ninguno. Fueron egoístas, fueron muy egoístas. Todos pensaron en que cualquiera de ellos podía ser presidente. Es más, la, la diferencia entre el programa de Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé era mínimo, era mínimo. Pero como este representaba, Alejandro Guillé, a la ex nueva mayoría y al Frente Amplio, no. Pero ¿cuál está más cerca? ¿El programa de Alejandro Guillé y de Beatriz Sánchez o el de Sebastián Piñera? ¿Cuáles son más semejantes? El de Beatriz Sánchez totalmente opuesto al de Sebastián Piñera. En cambio, el de Alejandro Guillé con Beatriz Sánchez eran programas parecidos. Por lo tanto, lo que tenía que hacer Beatriz Sánchez era apoyar a Alejandro Guillé. Y más los votos de Carolina Goich, que era democracia cristiana de centro izquierda en ese momento, más los de Marco Enrique Boninami, que hubiese dicho voten por Alejandro Guillé, Guillé estaría gobernando ahora. ¿Les quedó claro? Sí, profe. El resto, los que están, pueden sacar su audio, por favor, o por el chat responder. Quiero que todos me respondan. ¿Sí Sí, entendieron? profe, se entendió. Muy bien. Más o menos nomás, porque no alcancé a escuchar todo. Ya. Como les digo, gracias a todos los que respondieron sí. Sí, esto no fue porque Sebastián Piñera hubiese tenido a lo mejor más votantes, porque ahí vamos a ver la cantidad. Mire, si ustedes se dan cuenta, Sebastián Piñera ganó con 3.795.891 votos. Alejandro Guillé ganó con 3.160.225 votos. Una diferencia de casi 500.000 votos. Así de simple. Y Sebastián Piñera en la primera vuelta obtuvo 2.400.000. En cambio Alejandro Guillé también 1.400.000. Es decir, Alejandro Guillé dobló. Y Sebastián Piñera aumentó en 1.300.000. ¿Pero qué le faltó a Guillé entonces? Que se le hubieran unido, hubieran votado a las otras personas que votaron por los otros de izquierda, hubieran ido a apoyar a Guille. Exacto. Y por eso ahora es fácil lavarse las manos, ¿no es cierto? Es decir, y echarle la culpa a Piñera y todo, pero cuando debía haber ganado, en este caso, el candidato que era seguro, el resto no lo apoyó. Sigamos con la diapositiva. Electores con derecho a voto, imagínense, con derecho a voto ese año, 2017, habían 14.347.288 personas. ¿Cuántos fueron a votar? 6.956.000 personas. ¿Qué les dice eso? ¿Qué les dice? Menos de la mitad fue a votar. Menos de la mitad fue a votar. Imagínense, si los votos emitidos válidos fueron 6 millones, los votos nulos o blancos, que los blancos siempre se le dan al ganador, le favorecieron a Sebastián Piñera, entonces en la segunda vuelta fueron a votar 7 millones. De 14, o sea, la mitad fue a votar. La mitad de ciudadanos que tenían derecho a voto fue a votar. Entonces, si nos quejamos de los gobiernos que tenemos, también los adultos de una gran manera se tienen que hacer responsables. Gonzalo dice, recuerdo que mi mamá le dijo a mi abuela que votara por Piñera, porque si ganaba Guillé, Chile entraría en crisis económica. Sí, y eso estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, porque hubo una mala imagen que se estaba transmitiendo al mundo, ¿no es cierto?, de que como lo que estaba ocurriendo en Venezuela, ¿no es cierto?, que había estallido social, que había pobreza, se hablaba de si ganaba Guillé iba a ser el Chilezuela. Y estuvo muy en boga ese término, el Chilezuela, entonces se empezó a correr el miedo que Chile se podía transformar en la nueva Venezuela, etcétera. Y mucha gente cambió. Pero lo más importante, solamente la mitad fue a votar. Sí, pero en Argentina estaba mal la economía, estaba muy mal, pero había ganado un año antes, que en este caso Macri,
quedó la crema, gobernó, dejó la crema, y sin para la pandemia, y ahora ganó, ¿no es cierto?, la centroizquierda. Ahora hay un presidente, el presidente Fernández, es de centroizquierda, muy de centroizquierda, así que hay un cambio aquí. Pero acá tendría que haber, si uno hubiera hecho la sumatoria, hubiese ganado la centroizquierda, pero no ocurrió. Veamos un poco de datos también. Aquí veamos las últimas elecciones, ¿no es cierto?, en la primera y segunda vuelta de la elección presidencial. El año 99, si ustedes se dan cuenta, con celeste la segunda vuelta, con rojo la primera vuelta. En ese tiempo, quienes se inscribían en los registros electorales tienen que ir a votar obligatoriamente, obligatoriamente. Si en el 2013 en este caso se agregó el voto voluntario. En esos tiempos, para que usted entienda, aquí ganó Ricardo Lagos Escobar, le ganó a Joaquín Lavín. Peleado, fue una de las primeras señales de que Chile estaba nuevamente polarizado entre un candidato de izquierda y un candidato de derecha, que era Joaquín Lavín. Y ganó Ricardo Lagos. En 2005, Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, le ganó a Sebastián Piñera la elección. Y miren la gente que fue a participar, mucha. Aquí disminuyó la segunda vuelta, aquí aumentó en la segunda vuelta, aquí en el 2009 Sebastián Piñera le ganó, ¿no es cierto?, a Eduardo Frei Ruiz Tagle, casi un por ciento, ¿no es cierto?, bajó en la segunda vuelta. Pero ya aquí empieza a quedar la crema. Después de cuando se hace el voto voluntario, empieza a bajar considerablemente la cantidad. Imagínense, aquí Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, Michelle Bachelet le ganó en ese momento a Evelyn Matei como candidata presidencial, pero ya se estaba disminuyendo más de 10%. Y nuevamente aquí aumentó un poquito, un 49%. Nos está diciendo que la gente no está votando. Tal como dice este párrafo, lo tomé muy importante, desde 1999 no teníamos una elección con más votos en segunda vuelta. Además, esta es la primera elección con un amplio margen de ventaja, 9 puntos de diferencia entre Sebastián Piñera y Guillén, la que una segunda vuelta tiene mayor participación, comenta Mario Herrera, analista político de la Universidad de Talca. ¿Por qué motivo? Porque aquí, por ejemplo, en estas elecciones estuvo súper reñida la elección entre Bachelet y Piñera, o de Lagos con Joaquín Lavín, fue una diferencia de casi 2 puntos. Uno sacó 51 y el otro 49, para que vean que estaba polarizado el país. Entonces, esta fue una victoria aplastante de Sebastián Piñera, pero ustedes ven que la aprobación de él es bajísima. Parte de esta explicación puede estar en la sensación de incertidumbre previo a la elección, dado un escenario sin encuesta y con dos candidatos distantes, al 50% de la primera vuelta. Las personas vieron que su candidato tenía opciones de perder y por ende el voto tuvo mayor importancia para ellos. ¿Y aquí es importante? De aquí quiero que vean esta tabla. Después del retorno a la democracia, la primera cuando aquí se eligió el primer presidente después que ganó Patricio Elwin, ustedes se dan cuenta que la gente había inscrita 7 millones en ese momento ciudadanos que podían votar 7.557.000 y fueron a votar 7.158.000. Lo otro, por ese motivo, porque en ese momento si uno estaba enfermo o estaba a 200 kilómetros de distancia de donde tenía que votar, uno tenía que ir a una comisaría. Entonces, si se dan cuenta, la gente estaba inscrita y iba a votar, era muy mínima la gente que no asistía. Pero en cambio, miren las últimas dos elecciones, de 14 millones en la primera vuelta, fueron a votar 6 millones. En la segunda vuelta, donde ganó Piñera, va a votar más gente que en la primera, pero igual es la mitad. Voy a ver el chat. Bien. Entonces, al igual que en elecciones anteriores, el voto voluntario influyó en la participación electoral. No obstante, esto es más que una característica de nuestra democracia que un problema para ella. Probablemente tendremos que acostumbrarnos a elecciones con una participación menor al 50%. ¿Cuál es el problema del 50%? Es que finalmente los candidatos no tienen tanta legitimidad frente al pueblo, a la ciudadanía. ¿Por qué motivo? Porque muy poca gente la que va a votar. Si imagínense, de 14 millones fueron a votar 50, y el que gana obtuvo 27 o 28% de ese total. O sea, estamos hablando de un candidato que no tiene mucha legitimidad, pero no es culpa del candidato, el candidato gana legalmente, es culpa de la gente que no va a votar.
No hay que echarle la culpa al que gana, sino al que no va a votar, que nos hace responsable. Por eso el voto voluntario contribuye a crear incertidumbre en los candidatos. No solo deben captar votantes, sino que también incentivar a que la gente vote hoy en día. Antes, como el voto era obligatorio, la gente sabía que iba a votar, sí o no. Y aunque votaran muchos nulos o blancos, pero la gente iba a votar. Pero ahora uno no sabe quién va a ir a votar. Imagínense, para las elecciones de alcalde la gente no va a votar. Sí va a los de presidente, que es importante, o de parlamentario. Pero de alcalde es bajísima la votación. Entonces ya no es problema de los candidatos y quién gana y le pueden echar la culpa o no. Es de la gente que no va a votar y que es más fácil reclamar desde la casa que ir a hacer acto de presencia, ir a votar. ¿Van entendiendo? Por favor, necesito que me hagan preguntas con el micrófono. Necesito que me hagan preguntas. Gladys, profesora, Profe, ¿te acuerdas de esta votación? Ignacio, profe, ¿sí te escucho? ¿se Dígame. podrá volver a, se podrá volver a hacer el votar que sea Obligatorio. ¿cómo? Obligatorio? Mira, hace un año atrás, ¿no es cierto?, se puso en la palestra como proyecto de que el voto fuera obligatorio. Y nuevamente, ¿no es cierto?, en este caso, entre los partidos políticos hay un problema más grave, que ahora a muchos no les conviene. Se dieron cuenta, por ejemplo, que el voto fuera voluntario, en este caso, a la derecha, ¿no es cierto?, le convenía, pero ahora no le conviene. Porque si toda la gente va a votar en contra de la derecha por el gobierno de Piñera, entonces no le conviene. Le conviene que sea voluntario, que la gente finalmente se quede en la casa. Entonces, Gladys, yo le había preguntado, porque me imagino que está atenta y vigilante a la clase. ¿Usted Sí, fue a votar en profesor, aquella sí me oportunidad? acuerdo. ¿Fue a votar? ¿Cómo? ¿Fue a votar en Sí, aquella profesor, sí oportunidad? fui. ¿Ah? Sí, profesor, sí fui. Sí Me fui. parece prudente y positivo. Y ¿Quiere que le diga por quién voté? no, eso siempre para mí Ah, ya. secreto, es algo muy secreto, porque por algo, es algo que está establecido y para no entrar en discusiones, yo lo estoy viendo desde el punto de vista objetivo. Esta clase es netamente objetiva, no es mi tendencia política, sino las cosas tal como están. ¿Y cómo se ve esto? Con números. Los números dicen todo. Los números, Ujú. y al final en la actividad va a contar de eso. Interpreten esto, porque ahora les quiero mostrar algunos mapitas, pues, para que no solamente que piensen que Chile pasa esto. Mire, en Canadá, en la última elección, habían 25 millones inscritos, pero fueron a votar 17. Estados Unidos, que se podría decir que es la panacea, el modelo de la democracia, hay 214 millones, pero en la última votación donde Donald Trump le ganó a Hillary Clinton, fueron a votar 140 millones de personas. En México, de 77, fueron a votar 50. Veremos acá. En América, los países importantes, veamos Brasil, de 142 millones que pueden votar, fueron a votar en la última elección 112. Casi 30 millones no fueron a votar, no 7 millones como en Chile. 30 millones. En Argentina, de 32 millones, 25 fueron a votar. Casi 5 millones, porque aquí está 993, está más cercano al 26, casi 6 millones no fueron a votar. En Perú, nuestros vecinos, de 22 a 18, 4 millones no fueron a votar. Entonces, si miramos en Uruguay, que es un país sumamente pequeño, de 2.600.000, 2.300.000, ahí hay responsabilidad cívica. Solamente 300.000 no fueron a votar. Entonces yo les puedo hacer, mirando con este cuadrito, ¿no es cierto? ¿Qué está ocurriendo? Miren Colombia, de 32 millones, 15 millones, es decir, 17 millones, más de la mitad no fue a votar. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué está ocurriendo? Veamos Europa, para que no se siente que América somos casi salvajes. En Alemania hay 61%, 61 millones, pero van a votar 46, la última elección. En Austria, 6 millones y fueron a votar 4 millones.
Veamos Francia. De 47, 35 millones. 8 millones no fueron a votar. En España, de 36 fueron 24, o sea, 12 millones no fueron a votar. En Inglaterra, de 46 millones, 32. Estamos hablando de que 14 millones no fueron a votar. Entonces, la pregunta, chiquillos, para que me respondan, ¿por qué la gente no está yendo a votar? Y no solamente en Chile, porque nos podríamos asustar diciendo que en Chile ocurre esto. ¿Por qué la gente no está yendo a votar? Levantando la mano, opinando. Jonathan, si tú también quieres participar. Verónica, me gustaría escucharte. Perfecto. Yo creo que no están participando todos, o la gran mayoría, porque los políticos perdieron la credibilidad. Exacto, buena respuesta. Marco levantó la mano. Rocío Silva dice, ¿creen que aunque voten seguirá todo igual? También. Marco, ¿por qué? Levantó la mano. Ignacio también levantó la mano. Marco, opine. Porque la gente cree que yendo a votar va a recibir beneficios directos. Entonces la gente como ve que no tiene esos beneficios directos, no está yendo a votar. O sea, al menos creo yo. Exacto, también. Marco, tú también levantaste la mano. ¿Puedes opinar? Dijo que se equivocó. Ah, ya. Isidora Pascual, yo creo que es pura decepción también. También. Catalina dice, porque las personas creen que hagan lo que hagan, voten o no, los políticos siempre son igual de malos. Claro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las opiniones respecto a esta temática es increíble porque todos tenemos una opinión. Por ejemplo, eh, ayer llegaba a dar risa, y se lo digo de esa manera, por ejemplo, en el Parlamento se está discutiendo sobre la reelección de estos candidatos. No sé si han visto noticias. Me quedan 10 minutos, así que voy a ser bien breve en esta... He visto senadores y parlamentarios que tienen como hasta fecha del 2022 su trabajo. Te voy a decir más exacto. Hay parlamentarios que han sido diputados y senadores desde el año 90. Calcula tú, ¿cuántos años llevamos? 30. ¿Qué se quiere aprobar? En este caso, que los diputados y senadores no sean reelegidos en esta elección del próximo año. Pero la gran mayoría dice no, que no sea retroactivo, que a partir de las siguientes elecciones del próximo año, nuevamente, en este caso, los senadores o diputados no sean, ahí en adelante no se pueden elegir dos veces, lo que significa que si un senador ha estado 30 años y no se aprueba esta ley, podrían, ¿saben cuánto gobernar? O sea, 16 años más, 46 años en el Parlamento, y diputados que han estado desde el año 90, más otros 8 años más, 38 años. Pucha, y la gente los critica, los critica, los critica, y ellos parece que no hicieran caso. Entonces, por eso la gente se decepciona, como decía Isidora, perdón. A ver, voy a leer el chat. Pero al final, ¿qué pasa con la dieta parlamentaria? La dieta parlamentaria todavía no me he informado, como estaba pendiente de esta clase. También iba a ser un voto que obviamente la ciudadanía está expectante porque es mucha plata y que mucha plata que estaría el Estado para beneficiar a muchos chilenos. Dice, también sucede que las personas no sienten interés en el campo político. Hoy en día, yo creo que la política le interesa. Ojo, yo estoy en desacuerdo, la política le interesa. Pero esta clase política, que es la misma, casi las mismas personas que llevan 30 o más años en el poder, en ellos no ven cambios. En ellos la gente ve que se quiere mantener en el poder. Si van de un distrito a otro, se van, ahora soy senador de la quinta, pero antes era de la novena región, se van cambiando porque es lucrativo, pues imagínense cuánta plata ganan. Exacto. Y aparte de ser un buen negocio, lo están traspasando a la familia. Es como la herencia que le están dejando. Por supuesto, El trabajo en la política. ¿quién en Chile, qué abogado, qué persona universitaria gana 6 a 9 millones de pesos? Por eso es lucrativo ser parlamentario en Chile y por eso no quieren dejar el cargo. Si ser político en Chile, es grito y plata. Por eso yo lo miro con
ojos objetivos a partir de, ustedes saben cómo a mí me gusta mucho leer, a partir de ello. Por ende, ¿no es cierto?, son tan cuestionados, por eso tienen un 2%, el Congreso tiene un 2% de aprobación. Es una vergüenza. Es una vergüenza para nuestro país, para nuestra historia, la historia presente de nuestro país. Por eso, a partir de todo lo que acabamos de mirar, de la elección en Chile, lo que pasa en el mundo, esta va a ser su breve actividad. De acuerdo a la realidad de participación política en Chile, y el mundo responda, ¿cuál es el principal motivo que considera usted en la baja participación ciudadana a nivel global? Es una habilidad de evaluación, es decir, estoy pidiendo yo a ustedes una opinión personal, ¿ok? A partir de los datos estadísticos, ustedes evalúan y dicen, por este motivo, la gente no está yendo a votar. Aparte de todo lo que hemos conversado, aparte de lo que han dicho ustedes se van a hacer su propia opinión. Y eso quiero que me escriban en un cuaderno y me envíen la foto al correo cristianpinomblescana.cl. Dejen ver el chat. Hay las ideales similares, solo que con distintos nombres que terminan en nada, fomentan el desinterés a votar, creo yo. Todo, por eso les digo, puede ser en Word, por supuesto, Rocío, no hay problema. Los que tengan la oportunidad de hacerlo en Word, no sientan que solamente puede ser en un cuaderno. Yo estoy pidiendo que la gran mayoría de los que no tengan la oportunidad de tener computador, por eso los trabajos les digo que lo envían en foto y lo han hecho en el cuaderno. Bienvenidos. Lo importante es que entreguen los trabajos, chiquillos. Pero, ¿qué les pareció la clase? Porque fue bien en este caso acotada a un tema. Quiero que opinen todos, ya sea por Aprendí cosas que nunca, o sea, aprendí hoy día cosas que nunca en mi vida había escuchado y me van a quedar bien grabadas. reflexiva, me dice Rocío. Muy bien. Y así espero. Porque es fácil echarle la culpa, pero sí, les conté con datos reales lo que había ocurrido. Y el próximo año tenemos elecciones presidenciales, el próximo año. Entonces, para que vean y a partir de esta clase aprendan por qué es tan importante ir a votar. Gonzalo, qué Profesor, importante, que bueno. Dígame. ¿está bien escrito su correo con una M después de Pino? Sí, Espino Molina, como todos saben, mi apellido es Molina, entonces es Cristian Pinom. Ok. Entonces, chiquillos, yo le agradezco de todo corazón de que hayan primero puesto atención en la clase, hayan aportado, participado y que lo más importante, que esto les lleve a la reflexión, independiente de la orientación política, es por qué es importante ser un verdadero ciudadano e ir a votar. Usted el próximo año, la gran mayoría va a tener 18. Y si nosotros nos quejamos tanto, nos quejamos mucho, la mejor forma de castigar o de que hay un candidato al que nos pueda dar una mirada nueva del Chile que queremos, hay que ir a votar. No dejar que pensar, no, si va a ganar él, no, si va a ir a votar, si igual va a ganar. Eso, todos pensaron eso con Guille, todos pensaron que iba a ganar, pero no ocurrió. Y ganó Sebastián Piñera. Daniel Lubeche, para mí la clase fue bastante entrete y me puso a pensar algunas cosas que ignoraba del mundo. Es increíble el trasfondo de lo que sería la política. Quisiera Pascual, entrete, pero seguiré echándole la culpa al gobierno, profe. Lo siento, porque a mi parecer su deber, sean quienes sean, es el bienestar de los ciudadanos y nadie lo ha hecho bien. Exactamente. Tal como lo vimos en las primeras clases, el bien común está por sobre cualquier gobierno de la tendencia que sea. Lo más importante es el bien común de todos los ciudadanos, de todo el pueblo de Chile, de la población. Chicos, les agradezco. Esta clase me encantó. Jonathan, también por tu participación. Gladys, también gracias por tu participación. Que lo hayan disfrutado, que haya sido lo más reflexiva, que se hayan cuestionado y que esto les ayude a ser mejor persona y mejor ciudadano a futuro. Mejor ciudadano, cuando cumplan 18 diga, escucha, tengo que ir a votar, ¿por qué? Porque no quiero que gane alguien que no me representa. No quiero que alguien que gane que no me represente mis ideales. Daniel, pregunte. Más que una pregunta era sobre, o sea, se me fue la idea. ¿Cómo digo? Que sobre pensar sobre todas estas cosas. Nunca me había puesto a pensar tanto así sobre lo que sería la política o la historia, porque en general yo no me informo tanto porque como que no
no siento que quiera hacerlo, entonces no me informo tanto como algunas personas. Entonces, más que nada, las cosas que yo sé son tipo de las que veo en el colegio, aprendo con mis amigos, con mi familia, no como iniciativa propia mía. Y muchas veces tengo que cambiar ese hábito porque de verdad a veces veo que hay cosas que de verdad ignoro de verdad del mundo y son bastante necesarias. Eso Y creo tipo que, esto de ahora, yo por eso ejemplo, quiero lo que estaba aprender explicando usted. de eso, de ti, que te das cuenta que hay cosas que son necesarias. Informarse es necesario, es un deber. En estas cosas, Exacto, profesor. Las personas que más critican generalmente son las que menos aportan. Entonces es importante que los chiquillos, además de ser ciudadanos responsables, conociendo estos deberes que tienen y derechos, también se informen y sean un aporte, un real aporte. exacto, gracias, tía Gladys. Si eso es lo importante, es que Y todos tenemos, es una, disculpe, profe, y como dijo usted, el próximo año hay varios que tienen que votar, tienen la posibilidad. Así que no desaprovechen esa oportunidad porque 4 años más puede ir quedando mal la escoba. son todas las palabras de ustedes, son todas válidas, así que me queda menos de un minuto, así que les doy a todos las gracias, les envío a todos un abrazo, cuídense harto, gracias por esta clase que fue maravillosa, a Jonathan, Gladys que participaron y a todos los alumnos que estuvieron en clase hoy día, que fueron en total 21, en un momento fueron 23, así que feliz. Así que les envío un abrazo a todos, cuídense harto y nos vemos, con los humanistas me veo el viernes, no, Chao, mañana. profe, cuídese. Igual, un abrazo a todos, que estén muy Chao bien. muchachos, que estén bien. Chao profe, Gracias, gracias. Chao Gladys, chao a todos. Chao. Chao.